Es una historia que a mí me enorgullece porque me ha traído a un punto donde yo miro para atrás y digo, bueno, cuánto he, cuánto ha trascendido y cuánto he recorrido, ¿no? Me acuerdo que en aquellos días, cuando yo era adolescente, lo solía acompañar a mi padre. Mi padre también es médico y él era médico rural de la zona de Agua Escondida, de la otra parte del límite con la Pampa de acá de Malargüe, ¿no? Él estuvo 10 años yendo a trabajar, bueno, como el médico del pueblo de toda la zona. Y yo de chico, de adolescente, como siempre me gustó el campo, me iba a acompañarlo. Así que yo le manejaba la camioneta, porque él se iba por sus medios, y llevaba cosas para los puesteros, vino, fardo de pasto. Así que mientras él se quedaba en la sala a atender a la gente, yo recorría el campo siempre con algún puestero amigo del pueblo, ahí a los alrededores de la plaza. Y así conocí Chacaico, Agua del Toro, La Salinilla, el Salitral, parte de la Humada, Punta del Agua, Borbarán, toda la zona de la base del Nevado. Conocí mucho el campo allá y conocí mucho las familias de esta gente, me fui interiorizando de su cultura, cómo vivían, este, cuáles eran sus pros, sus contras, qué concepción tenían de la salud y cómo dependían del médico rural en ese momento, ¿no? Y bueno, en aquellos días, en aquellos años, porque fueron varios años que yo lo acompañaba a mi padre, ¿no? Yo estudiaba una carrera, una licenciatura en comercio internacional en ese momento en San Rafael. Este, y me puse a leer los libros de anatomía, de fisiología, me puse a leer que habían ahí en el centro de salud que solía llevar mi padre, libros de urgencia en la guardia. Empecé a captar y a interesarme, tal es así que, bueno, me decidí en estudiar medicina en aquellos días. Mi padre se quedaba en un tráiler que le daba ahí la municipalidad, porque el centro de salud no tenía habitaciones para el médico. Entonces nosotros vivíamos en un tráiler. Me acuerdo que en el verano nos sonábamos de calor y en el invierno nos sonábamos de frío. Y ahí en ese tráiler yo dormía y en la noche me quedaba leyendo. Y ahí fue que hablé con él y me dije, me voy a ir a estudiar medicina a Córdoba. Bueno, me fui a estudiar medicina a Córdoba, me fui un año antes del ingreso, estudié el ingreso porque es difícil ingresar a medicina. Y bueno, ingresé, hice la carrera este, año por año, la terminé en tiempo y forma. Nunca me bocharon en ninguna materia, fui invicto, tuve un promedio de 8. Y bueno, trabajé 2 años en Córdoba, en el Hospital San Roque, en el Hospital Rawson. Fui practicante de histología y embriología desde el tercer año en la universidad. Fui practicante de semiología también en cuarto año en el Hospital San Roque. Fui practicante de infectología en el Hospital Rawson de Córdoba durante 2 años. Trabajé en ambulancias también allá, en ECO, hice algunos cursos en ECO con algunos compañeros que tenía y me vine a Malargüe. Acá comencé a trabajar ya en el hospital público, en lo que era la clínica del español y ya en la gestión de la doctora Dadal, me acuerdo. Ingresé a trabajar al área sanitaria y me designaron como médico de Río Grande. Así que comencé en el 2008. Hasta el día de hoy, 9 años, estoy trabajando ahí. Y bueno, hoy en día me puedo consolidar como el único médico efectivo y que está ahí siempre con la gente. Y sí, sí, tendré historias para contar, son muchas. Doctor, ¿qué hecho marcó en Agua Escondida o cuando usted acompañaba a su papá esa vocación? ¿Qué despertó su vocación? Bueno, una vez venía una riña de unos puesteros que habían estado apostando y corriendo carreras de caballo y
Uno había sido en una pelea golpeado y apuñalado, en estado de ebriedad, ¿no? Le entró el cuchillo por acá, por debajo de la axila, y no penetró hacia el tórax porque si no hubiera muerto, pero resbaló por las costillas para abajo y levantó todo lo que era el músculo dorsal y parte de los músculos intercostales. El tipo venía con todo esto destruido debajo del brazo, ensangrentado prácticamente al borde de un shock hipovolémico. Y ahí yo lo vi a mi padre actuar. Lo atamos con alambre, porque eso es lo que el médico rural tiene, a lo que el médico de ciudad no lo sabe, ¿no? Entonces no había hilo de sutura, habían 4 o 5 sachets de solución fisiológica para que ese hombre no se muriera y se mantuviera con la presión hidratado, así que el enfermero mientras le hacía la vía, mi padre trataba de hacer hemostasia, cortar los vasitos, o sea, cerrar los vasitos de que eliminan tanta sangre, ¿no? Y con alguna bobina de hilo que se cose cualquier otra cosa, cerramiento un pantalón, pasada por alcohol y con una aguja común, y con guantes en las manos iba tratando de hacer la homeostasia y cerrar la herida. Y claro, había hilos verdes, había hilos azules, había hilos rojos. De tal manera que bueno, que a este hombre lo salvaron, lo subieron a la ambulancia, que en ese momento era una Chevrolet Silverado vieja que había ahí en Agua Escondida, y lo mandaron a Alvear. Y de Alvear fue a parar al Hospital Chestacó. Mi padre había sido médico del Hospital Chestacó durante 15 años ya. Y los colegas de allá se reían cuando habían recibido este hombre que venía mal herido, y habían visto a los cirujanos con hilos rojos, hilos de todos colores, que venía cosido. Digo, pero ¿qué cirujano, qué médico hizo esto? Y se reían y quedó una cosa de locos, una cosa Así que esas son una de las cosas que uno dice miércoles, el médico rural se tiene que enfrentar con situaciones que no salen en los libros. Y bueno, una de esas cosas fue la que me inclinó a tratar de buscar una profesión que me hiciera sentir como yo me sentí en ese momento. Doctor, ¿y cómo es el trabajo diario suyo? ¿Cuántos kilómetros recorre? ¿Cuánta gente atiende? ¿A qué lugares llega? Bueno, yo tengo todo Río Grande. Tengo desde el límite con Chile, donde el centro de salud está en Las Loicas y todos los aledaños. Después tengo el centro de salud de Bardas Blancas y todos sus aledaños: Chenqueco, Chalagüen, Llano Blanco, Carrizalito, Fortunoso. Después tengo el Manzano con todos sus aledaños, y después termina en el Alambrado. O sea que es una vasta superficie donde debe haber una población mayor a 6.000 habitantes, y donde tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco escuelas rurales. Digo cinco porque la de Bardas Blancas es secundaria y primaria. Y hay muchísimos chicos, chiquitos, niños, no tantos adolescentes, donde, bueno, el médico que hace todología ahí soy yo con medicina general. Y bueno, viene la gente al centro de salud desde la mañana hasta última hora del día, y permanentemente cuando hay una urgencia vienen a cualquier hora del día, o sea, eso es una guardia, ¿no? Pueden ser las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, puede ser Navidad, puede ser Año Nuevo, puede ser cualquier día festivo que suena la radio o suena un teléfono, y hay que ir inmediatamente en la ambulancia cuando está, a asistir a la gente. Así que de eso se trata básicamente el trabajo, en la prevención, la promoción y la atención médica ya en algunos casos primaria y secundaria, porque algunas cosas se hacen allá. Doctor, ¿y con qué se encuentra en cada puesto? Porque también recorre los puestos.
Vamos a los puestos, por supuesto, hay gente que no puede venir al centro de salud porque no tiene medios. Generalmente hay ancianos, hay mucha gente anciana allá. Y bueno, llegamos en la ambulancia, nos encontramos con gente que nos recibe, generalmente hay muchos chiquitos, son familias grandes, donde hay muchos perros, muchos gatos, donde todavía esta gente vive en condiciones eh, precarias, pero es parte de la cultura, donde no se usa la pintura, no se usa mucho el revoque, todavía se usa las casas de pirca y de ladrillo de barro, de adobón de barro. Las aguas son de arroyos, son de vertientes. El agente sanitario va y en un tanque suelen ayudarle con la cloración del agua y en otros casos no. Y bueno, nos encontramos con todo ese panorama, con gente que no tiene mucha idea de cultura en salud, prácticamente nada de idea en cultura en salud. Y lo feo se plantea con el control de una embarazada y con el crecimiento de los niños, ¿no? Doctor, la gente sabe, combate, le dan ustedes herramientas justamente para no permitir el avance del Chagas o de la hidatidosis, ¿no? Las zoonosis que tenemos acá son endémicas. Si bien hubo años atrás campañas contra la hidatidosis y la brucelosis, sigue habiendo, es endémico. Lo único que tenemos para hacer en estos momentos es promoción del boca a boca. No hay campañas publicitarias acá en nuestro medio donde caigan a la casa y a la mano del transhumante. Este, pero el agente sanitario y nosotros, el médico y el enfermero, trata de dejar una breve reseña de salud y de prevención. Pero bueno, en algunos casos es tomada en cuenta y en algunos casos no es tomada en cuenta. Yo doy muchas charlas en las escuelas, hablo mucho con las maestras, con los directivos, pero falta mucho trabajo al respecto de evadir y de prevenir zoonosis y lo primero del día, las enfermedades cardiovasculares son las primeras que causan la mortalidad mundial, diría yo, ¿no? Primero, antes que la educación va a la salud. ¿Por qué? Yo creo eso porque es así, o sea, vos sin salud no podés estudiar, no te puedes preparar. Una persona sin salud no puede crecer, no puede aprender. Una persona sin salud no puede disfrutar su casa, su familia, no puede trabajar, no puede disfrutar su planta, su perro, no puede viajar. Entonces, la salud es primordial. No podemos especular con la salud. Un pueblo y una persona sin salud directamente no es, porque es el punto de partida para que una persona tenga las capacidades y las habilidades para desarrollarse y crecer. Doctor, ¿con qué carencias se encuentra en el campo, en los centros de salud? Todo tipo de carencia, y hilando el tema con la idea que acabo de decir de la salud. Como vivimos gestiones políticas de poder, hoy en día en muchos casos la salud depende de los votos o del poder de turno. Y esa especulación malversa logra destruir la salud. Entonces, el potencial niño que tenemos para que el día de mañana sea un profesional pensante termina siendo una persona que anda con una bolsita de Fana o directamente que vive de un plan social. Tenemos muchísimas carencias, sobre todo en las partes más alejadas. Estamos hablando de Malargüe, que es una parte muy extensa, muy vasta, donde hay un clima y una geografía muy agreste. Entonces yo siempre digo así, somos la última plantita del surco, entonces el agua llega poco y la plantita se marchita. Tenemos muy pocos recursos de todo. En una vasta región de alrededor de 44.000 kilómetros cuadrados, que es más grande que la provincia de Tucumán, donde hay sembrado todo tipo de gente que se dedica a la transhumancia,
y demás, y donde hay muchas escuelas albergue, no tenemos la suficiente movilidad. A eso le llamamos ambulancias, a eso le llamamos camionetas para traslado de recursos en cuanto a los pocos centros de salud que tenemos. No tenemos médicos. Los médicos no quieren ir a trabajar o no les conviene ir a trabajar a la zona rural porque los sueldos son irrisorios. Es una vergüenza que un médico que lleva 15 años estudiando, después de la especialización y todo eso, gane un sueldo de 30.000, 35.000 pesos y lo demás se lo lleve el fisco, ¿no? Es una vergüenza. Entonces, ¿qué médico van a conseguir? ¿Qué chofer, qué enfermero van a conseguir que se vayan allá? Hasta ahora se ha formado un círculo donde hay mucha gente que es del lugar y que ha estudiado, y bueno, viven en el lugar y son agentes sanitarios, algunos son enfermeros, algunos son choferes, pero son los menos, y gente que le falta mucha preparación, muchísima preparación, porque no han estado con una casuística muy diversa, más de lo mismo que se ve en el campo. Entonces, en cuanto a recursos, sin ir más lejos, está la ley esta, la 27.159, que fue derogada en el 2015, de la gestión anterior, donde dice que debe haber un cardiodefibrilador para RCP en toda institución pública y privada donde haya concurrencia de gente. Estamos hablando de terminales de ómnibus, estamos hablando de bancos, estamos hablando del ANSES, estamos hablando de oficinas donde sean muy concurridas, en un aeropuerto, estamos hablando de un centro de salud, lo más típico, y no lo hay. No hay un aparato de RCP, no hay un carro de paro con las drogas vasoactivas para sacar a una persona que a 100 y pico de kilómetros campo adentro viene con una crisis hipertensiva o con una fibrilación o un infarto. No lo tenemos eso, entonces ya desde el vamos es una cosa que es horripilante, o sea, no tiene calificativo, el recurso es prácticamente nulo. Yo por mis medios, a mí los laboratorios, muchos laboratorios de farmacología me ayudan y llevo mucha medicación para dar tratamientos antihipertensivos que no dependen solamente de lo que tenemos hoy por hoy que nos manda a remediar, sino que dependen de otro tipo de fármacos, tratamientos para síndromes metabólicos, diabetes, obesidad, que dependen de estatinas, fibratos, que no manda el ministerio, muchos otros fármacos vasoactivos o fármacos de urgencia para cuestiones de urgencia, por ejemplo, accidentes, medicación que necesitas para pseudoanalgesiar en un accidente, en una fractura. No tenemos recursos de nada. En este momento tenemos una sola ambulancia en Río Grande. Estamos hablando de muchos kilómetros. La ambulancia se encuentra en Las Loicas y de Las Loicas al Alambrado hay 100 y pico de kilómetros. Y si nos vamos a las zonas aledañas del Alambrado, tenemos más de 200 y pico de kilómetros que hemos ido a buscar gente ahí. Si se infarta una persona en ese lugar o hay una persona de edad que tiene una neumonía o una patología grave, prácticamente significa que quede con graves secuelas y en algunos casos la muerte. ¿Se puede revertir esto, doctor? Se puede revertir, siempre lo digo, con una buena salud pública, ¿no? Lamentablemente yo digo que la salud no tendría que ser politizada, la salud tendría que ser inmutable, con la salud no se puede especular entre gestión y gestión. La salud tendría que depender nada más que de la gente en salud y no tendría que tener que ver con política, y generar sus propios recursos y mantener una línea. Sí, se puede mejorar, pero habría que cambiar la mentalidad de mucha gente que está incluida en el sistema de salud.